Okay, hello everybody. Be welcome to your English class for today, Friday. We are going to finish this week reading the versicle. Remember, we were talking about don't get angry. Don't get angry with your brother, with your sister, with your mom, with your dad, with your wife, with your husband, whatever people where you share your life. Don't get angry with them. Okay, let's see Matthew 5:22. But I promise you, if you are angry with someone, you will have to stand trial. If you call someone a fool, you will be taken to court. And if you say that someone is worthless, you will be in danger of the fires of hell. Well, this is according to the Contemporary English Version. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando su clase de idioma inglés nivel básico para este día viernes. Esta semana hemos aprendido acerca de no te enojes, pero deberíamos de agregarle algo más y decir, bueno, no te enojes sin causa, porque claro, es difícil decir que no nos enojemos. Todos somos seres humanos y si en la Biblia hay ejemplos de que Dios se enojó con algunas personas o con o en general, digamos, con su pueblo, pues es claro que nosotros también somos sujetos a enojarnos, pero debe ser un enojo justificado. Hemos revisado algunas traducciones, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver un par más. Vamos a revisar la King James y la New King James. Estas son versiones, digamos, la King James es el siglo XV y New King James es una más actualizada de la anterior. La King James se llama así, la traducen como la traducción Rey Jorge, porque fue un rey de Inglaterra que mandó a hacer una Biblia, digamos, en inglés. Y el resultado fue nombrada con el nombre de este rey. Pero es un inglés que se llama, a nivel histórico, se llama Early Modern English, es el término en inglés. Early Modern English, que lo traduciríamos como inglés temprano moderno. Se ubica allí, pónganle ustedes, entre el siglo XV y siglo XVI, ¿verdad? Entonces luego tuvieron que actualizarla. A veces al leer la King James se nos vuelve complicada porque tiene algunas palabras que ya no se utilizan o que han sido cambiadas, digamos, en la actualidad. Y eso es lo que vamos a observar ahorita. Por ejemplo, la King James dice, but I say unto you. En la más reciente dice, but I say to you. Pueden ver que el cambio es en lo que vendría siendo la frase unto y to, que vendría siendo una proposición, que esta ya casi, ya no se utiliza modernamente, lo que se utiliza es to. Luego dice, that whoever is angry with his brother without a cause, y la otra dice, that whoever is angry with his brother without a cause, nos agrega esta situación de que aquel que está enojado con su hermano sin una causa, dice, should be in danger of the judgment. Estará en peligro de juicio, dice, o de ser llevado a juicio. Luego dice, and whoever should say to his brother Raka, should be in danger of the council. Muy parecido a las que hemos visto anteriores, en donde se incluye la palabra Raka, que hemos estado explicando que es una palabra aramea, ¿verdad? Y que algunas Biblias pues decidieron dejar el vocablo así, ¿verdad? Y no ponerle algo más. Bueno, me voy a adelantar un poquito y quisiera que de la New American Standard Bible hay tres versiones, ¿verdad? Está la primera, esta que está acá, y luego están unas más actualizadas de 1977 y de 1995. Pero lo interesante de estas quizás es de sacar el cambio, donde esta está Raka. Notarán que en estas dice, you good for nothing. O sea, aquí lo han traducido como tú, bueno para nada. Si alguno le dice a su hermano que eres un bueno para nada, y luego va la parte que ya conocemos, ¿verdad? De que, pues, va a ser llevado o tendrá que ser llevado al concilio. Bien, de eso solo quiero destacar eso. Ahora vamos a ir a una que se llama Amplified Bible o Biblia amplificada. Esta siempre tiene entre unas llaves o entre paréntesis algunos textos que han sido agregados con el propósito de explicarnos o de ponernos en contexto por qué escogieron esas palabras. Dice la primera parte, but I say to you that everyone who continues to be angry with his brother or harbors malice against him shall be guilty for the court.
la Biblia amplificada le agrega algo más. O sea, ya habíamos visto y estábamos de acuerdo que la mayoría de versiones dicen, pero de cierto os digo, que cualquiera que esté enojado con su hermano es culpable. O ya acabamos de ver una versión que dice, cualquiera que esté enojado cualquiera que esté enojado sin causa contra su hermano es culpable. Pero esta agrega algo y dice, o Hairballs Mollies. ¿Qué sería esto de Hairballs Mollies? Viene siendo como decir que engendre malicia o que tenga un pensamiento propenso a la maldad, a hacerle algún daño a su hermano. El angry es primo hermano del hate. O sea, el odio y el enojo están casi tomados de su mano, ¿verdad? El enojo se puede convertir en odio y cuando odiamos a alguien somos capaces de desearles un mal, de querer hacerles un mal. Entonces, cuando habla ahí de Harbor's Malice, se refiere a eso, a esa malicia, a actuar con maldad, a pensar cómo me las voy a desquitar con alguien, qué le voy a hacer porque me la hizo a mí, me voy a vengar, ya me las va a pagar. Eso involucra eso y la Biblia amplificada nos lo agrega. Ya sea que te enojes con tu hermano o que maquines alguna maldad en tu interior contra él, eres culpable. Luego dice, and whoever speaks, y el que hable, dice, contemptibly and insultingly. El que hable to his brother Raka. Vuelve a aparecer el que le diga, ¿verdad? Y llame a su hermano Raka. Pero aquí nos explica en inglés qué significa. Dice, you empty-headed idiot. Literalmente, el insulto aquí, Raka, lo han traducido como tú. Empty-headed es como cabeza hueca. Así lo podríamos traducir. Eres un cabeza hueca, eres un idiota cabeza hueca. Así podríamos traducir el insulto que está ahí. Empty-headed, cabeza hueca. Bueno, y luego shall be guilty before the Supreme Court or Sanhedrin. Es lo que decíamos la vez pasada, que aquí algunos lo traducen como la corte o el concilio. Esa dice Supreme, la corte suprema, y es el Sanhedrin, nos aclara. De que decíamos que Jesús aquí había dicho, bueno, hay una estructura, quien juzga aquí a los hombres en los tiempos de Jesús era esa entidad, y él no la descalificó. No dijo que no tenían autoridad, al contrario, dijo que tenían la autoridad de mediar. Bueno, entonces ahí estaríamos, digamos, con esto, pero vamos a ir a algo más. Con esto terminamos la meditación de este día. Al final de Bible Hub encontramos comentarios. Está el comentario de Elliot, está el comentario del Pulpit y está el comentario Strong. El comentario Strong es más bien definiciones. Ahí aparece la palabra en inglés del versículo, aparece el texto o en griego, ¿verdad? Su como pronunciación, ¿verdad? Con nuestros símbolos y luego la definición. Vamos a ver, por ejemplo, nos dice angry. ¿Qué sería angry? Is angry with. Viene de el griego orgisomenos, que significa to irritate, provoke, estar irritado, provocar, o bien estar enojado. From urge to provoke or enrage, become expirated, ponerse exasperado o el momento en el que nos volvemos exasperados por algo. Y vamos a ver lo de raka, ¿verdad? Que es la otra palabra que hemos estado examinando, porque es curioso que este versículo, por lo menos en inglés, nos dejan el término original. Y nos dice que raka significa empty, alguien vacío, pero, o sea, vacío de la mente, o sea, como descerebrado, por ahí vendría siendo la idea. Foolish, tonto. Chilling orange or empty one. Worldlies. Worldlies, word es conocimiento, entonces worldlies es alguien que no tiene conocimiento o alguien, digamos, que carece de entendimiento, podría ser otra forma de ver. Well, con eso terminaríamos. That gonna be all. And remember, don't get angry with anybody. Well, vamos a continuar con ustedes con lo que es el topic de la pronunciación vocal. Ayer
estábamos viendo lo que vendría siendo los sonidos largos para la vocal A del inglés que hemos dicho que es A. Y vimos estas reglas. Entonces, vamos esta noche en la primera parte a escucharles a ustedes. Así que les voy a pedir de favor que enciendan sus micrófonos al escuchar su nombre. Vamos a ir por bloques, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar primero el bloque, los voy a marcar. Vamos a trabajar esos dos bloques primero. En la primera ronda, ¿verdad? Voy a escucharlos a todos pronunciar este bloque de palabras y este bloque de palabras. Lo que van a hacer es que yo diré su nombre, me activa su micrófono y le voy a indicar, ok, let's begin. Comience. Y va a decir take, make, save, face, date, mail, sale, main, train, nail, and pay. Hasta ahí. Y pues iremos ahí observándole, ¿verdad? Lo que usted irá diciendo. Bueno, vamos a ir haciendo entonces este ejercicio. Voy a ir haciendo algo, pero quiero adelantar. No se vaya a poner con cosas ahorita porque me ha pasado otras veces y por eso se los advierto. A medida que usted vaya diciendo algo, yo voy a ir poniendo un chequecito así, así. Y alguna que otra me la voy a saltar. Entonces, no le ponga atención a eso. Usted siga las pronunciando. Pero necesito irlos escuchando. Bueno. Comencemos. Me indica Esther Sánchez si puede hacer su participación. Sí, estoy lista. Ok, come on. Take, make, save, face, date, mail, sale, main, train, hail, nail, and pay. Ok, excellent. So nice, so good. Thank you so much. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con una participación más. Me indica Gabriela Aldana si puede hacer su participación. Yes. Ok, come on. Take, make, save, face, date, mail, sale, main, train, mail, and paint. Okay, very, very nice. Thank you so much, Gabriela. Okay, Gerson Hueso. Tell me, can you make your participation? Yeah. Come on. Take, make, say, face, date, may, say, may, ten, nay, pay. Okay, thank you. Good done, Gerson. Let's continue. Well, the next is gonna be Kenia Contreras. Come on, Kenia. Take, make, save, face, date, mail, sale, main, train, nail, and paid. Thank you so much. Good done. Well, let's continue. The next is gonna be Leticia Espinosa. Hello, Leticia. Hello. Okay, come on. They may say, face, they may say, may, train, may, pay. Okay, very nice. Thank you so much. Good done. Continuamos. Me indica Saraí Díaz, si puede hacer su participación. Sí. Okay, come on. Take, make, save, face, date, mail, sale, main, train, nail, paid. Excellent. Thank you so much. Okay, well, let's see. The next is gonna be Mr. Walter Ochoa. Tell me, can you make your participation? Yes, teacher. Hey, come on. Okay. Take, make, save,
face, date, mail, sale, main, train, nail, and paid. Excellent. Thank you so much, mister. And the last one is gonna be William Flores. Come on, William. Yes. Take, make, save, face, date, mail, sale, main, train, nail, pay. Excellent. Good done. Ok. Los felicito a todos. Congratulations porque lo han hecho muy bien, ¿verdad? Normalmente cuando dejo una vacía es porque o no escuché yo muy bien o quiero reconfirmar, ¿verdad? Pero ahorita no hemos tenido problema con ese primer bloque. Bueno, vamos a ir ahora con el otro bloque. Este otro bloque implicaría decir los sonidos asociados a EI siempre, pero cuando aparece la A con la Y al final de las palabras y cuando aparece la EIGH en las palabras. Nada más quiero destacar que para la última, esta de acá, recuerden que la pronunciación que vamos a efectuar va a ser un poquito más enfocada a lo que vendría siendo el inglés al estilo norteamericano. Entonces, eso implica que les voy a pedir que suene la R, que suene como neighbor, neighbor. Esa vendría siendo la pronunciación que voy a pedir acá, porque aquí estaría más como la pronunciación británica. Bueno, let's get ready. We're going to begin. Vamos a ir en el orden inverso al cual participaron anteriormente. Comenzaríamos con William. Ok, adelante, William. Me dice si está listo. Yes, yes. Ok, Say, they, way, stay, play, okay, ate, wait, slay, neighbor. excellent. Good done. Thank you so much. Ok, let's continue with the next. Ahora iría Walter Ochoa. Okay, teacher. Say, day, way, state, play, okay, eight, wait, slay, neighbor. Okay, good done. Thank you so much. Let's go with the next. The next student is going to be Sarai Diaz. Come on, Sarai. Say, day, wait, stay, play, okay, eight, wait, slay, neighbor. Okay, very nice. Thank you so much. Good done. Let's go to the next one. Leticia, come on. Say, they, way, stay, play, okay, eight, way, play, neighbor, Neighbor. Okay, thank you so neighbor. much. Good done. Thank you. Kenya, come on. Say, they, way, stay, play, okay, eat, wait, slay, neighbor. Very nice. Thank you so much. Gerson, it's your time. Okay. Say, they, way, stay, play, okay, eight, way, slay, newborn. Esta última la vamos a repetir. Es neighbor. 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 Correcto, neighbor. Very nice. Thank you so much, Gerson. Gabriela. Come on. Say, they, wait, stay, play, okay, a, wait, slate, neighbor. Good done. And the last one for this time is going to be Esther. Come on, Esther. Say,
they, way, stay, play, okay, ate, wait, slay, neighbor. Good done. Thank you so much, everybody, for your participation. Bueno, muchas gracias a todos por sus participaciones. Con esto estaríamos bien, ¿verdad? En cuanto a la pronunciación. Ahora, quisiera extenderme un poco más quizás con esta última palabra, porque esta palabra es bien importante, ya que de todas estas que estamos viendo aquí, entre inglés británico e inglés norteamericano, no encontraríamos ninguna diferencia entre las pronunciaciones de estas palabras, exceptuando esa última. Esa última sí tiene esa situación, que los británicos lo pronuncian de una manera, los norteamericanos lo pronuncian de otra. Entonces, vamos a ir a el recurso que se llama dictionary.com. Es una dirección muy fácil de aprender, ¿verdad? Es diccionario.com en inglés, dictionary.com. Y es un diccionario inglés-inglés, ¿verdad? O sea, aquí no es de traducción de inglés-español. Eso se lo podemos dejar a Google. En este diccionario vamos a encontrar definiciones. Entonces, ponemos aquí la palabra, la escribimos, la buscamos, nos aparecen palabras relacionadas a la misma y vamos a las definitions, que es lo que nos interesa a nosotros. En este caso, notarán ustedes que ya desde un principio nos dice, miren, que esta palabra para los norteamericanos, ¿verdad? Es de esta manera. Por eso es que yo les decía, así como está ahí, es más el estilo británico. El estilo británico en esta palabra tiene dos cosas. En primer lugar, es que suena solo el schwa, o sea, no suena la R. La R al final de las palabras, para los británicos no existe. Es un sonido muerto. Y la vocal que sea a la par de una R, al final de una palabra siempre suena a este símbolo que se llama schwa, que es un sonido Es un sonido que aparece en muchas palabras del inglés. Yo le llamo que es el sonido que es camaleónico, porque a veces nos aparece aquí como en un diptongo. Miren, aquí aparece en un diptongo. En otras ocasiones nos va a aparecer donde hay una letra A, donde hay una letra E, donde hay una letra I, o una O, una U. O sea, puede reemplazar a cualquier letra. Es como un sonido comodín para el inglés, que es como esa carta del Joker, que puede reemplazar a cualquier otra carta. Si me falta en mi baraja para hacer una mano, una carta y tengo el Joker, me reemplaza a cualquier otra. Eso es el schwa en el inglés para las vocales. Y se le da un tratamiento especial en el caso del inglés británico. Entonces, nosotros aquí lo que hemos introducido es el spelling o la escritura británica. La escritura británica tiende a utilizar el diptongo OU escrito, mientras que la norteamericana no. Entonces, esta palabra tiene una doble diferenciación en términos de inglés británico y en términos de inglés norteamericano. La primera diferenciación es en términos de la escritura, que un británico no le escribe con la OU, mientras que, por eso nos dice US English es con O nada más. Y la segunda situación que las diferencia es la pronunciación, que yo les insistía, agréguenle la R a esto y díganla como neighbor, neighbor, neighbor. La pronunciación británica le quita el sonido de la R y esto suena más a neighbor. My neighbor, diría un británico para decir mi vecino. It's my neighbor. Es mi vecino. Mientras que los estadounidenses dicen neighbor. Si le quitamos acá la U, nótese que ya nos aparecen todas estas, ¿verdad? Dictionary.com le da prioridad al inglés norteamericano, es de aclararlo eso. Incluye inglés británico, pero su prioridad es norteamericano. Entonces, vean que aquí ya nos aparece, nos indica que es de middle school level, hay palabras elementales y las siguientes elementales son las de middle school level. Vamos a ponerlo en IPA, porque ese tiene dos sistemas. El que estamos estudiando ahorita se llama IPA, International Phonetic Alphabet, o alfabeto fonético internacional, que son estos símbolos que provienen del griego, del latín, y que sirven pues para representar los diferentes sonidos. Vamos a cambiarlo y nótese, miren que aparece así. Es
muy similar a la pronunciación británica, con la diferencia de que incluye esa letra R. En cambio, la pronunciación británica no la tiene. Entonces, esa es una diferencia. La otra diferencia es el uso del diptongo OU. Y esto se vuelve muy frecuente en muchas palabras que tienen la O y la U originalmente. Ese es un rollo que los británicos dicen que se tiene que escribir el diptongo y que suena a O. Mientras que los norteamericanos, ¿verdad? Dicen de que pues la O, uno de sus sonidos es O. Cuando decimos las 5 vocales del inglés, decimos A, E, I, O, U. Esos son los 5 sonidos largos. Cuando usted le han enseñado el alfabeto, ¿verdad? O que le han enseñado las vowels, las vocales en el inglés, siempre le han enseñado los 5 sonidos largos. Y esos son los nombres que reciben las vocales del inglés, como cuando nosotros decimos A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Entonces, los norteamericanos dicen que de todas formas la O ya se sabe que cuando está así va a sonar a O. Suena a O. Entonces, que no es necesario escribir el diptongo. Pero en esta, nótese que el sonido no es un sonido para una vocal O como tal, sino que es un sonido del schwa, que es este que está acá. Este sonido lo vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Va a ser es como un agregado al material que estamos viendo ahorita. Es un sonido de las vocales del inglés, de hecho es el más importante. ¿Ya? Pero ahorita nos estamos concentrando en los sonidos largos y los sonidos cortos. Claro, aquí nos dice otras cosas interesantes, nos dice que es un nombre que it's a person who lives near another, es alguien que vive a la par de otro y puede venir muchas más definiciones. En este caso, más adelante vamos a encontrar lo que vendría siendo, por ejemplo, un poco de origen de la palabra. Nos dice que es first recorded before 900, viene del año 900, dice, pertenece al Middle English o el inglés medio, pero más antiguamente, ¿verdad? O sea, así como neighbor viene del Middle English, pero más antiguamente viene del Old English o del inglés antiguo, que vendría siendo esta pronunciación que está acá. Me perdonan, pero yo inglés antiguo sí no hablo, ¿verdad? Y no se las voy a poder pronunciar. Pero es curioso ver que estos vocablos nos llevan al Dutch, que vendría siendo como el alemán propiamente. O sea que esta palabra tiene más un origen del alemán o compartido, como nos dice acá, con el Old Norse, que vendría siendo como el lenguaje nórdico. Y ahí estaría relacionado el origen de la palabra neighbor. Ahora, cuando vamos aquí avanzando, vamos a encontrar acá a veces definiciones británicas, pero esta no la tiene. No aparece la definición británica. Es porque para los británicos, ¿verdad? Es así. Solo nos dice, also especialmente dice para el British como neighbor. Por eso cuando la buscamos con la U, sí nos llevó, ¿verdad? Aquí a encontrarlo de esta manera con la pronunciación del inglés británico. Entonces, hay ciertas palabritas que nos van a dar como ciertas lucecitas diciéndonos, bueno, esto es más americano, esto es más británico, esta escritura es norteamericana, esta escritura es británica. Ahora, decíamos, no nos vamos a enfocar o no vamos a pretender aprender los dos acentos, nos vamos a concentrar en el acento norteamericano. Pero no está de más conocer cómo estas palabras se pronuncian o en qué se diferencian entre el inglés norteamericano y el inglés británico. Ahora, recordemos que toda palabra, por ejemplo, de las que hemos estudiado ahorita de esta primera parte, tenemos palabras que tienen la forma de una A al final, una A, una consonante y luego una E. Entonces, vamos a hacer una pequeña búsqueda de estas palabras en dictionary.com. Por ejemplo, el primero es el verbo take. Take. Vamos a buscarlo así como está acá. Nos dice que es una palabra elemental. Aquí nos dice la pronunciación del sistema que se llama phonetic spelling, pero estamos usando el IPA.
Entonces, siempre hay que cambiarle aquí y decirle a dictionary.com que me muestre el IPA. Y obtenemos esto. Nos está diciendo, bueno, esta es una Magic E. Es una E mágica porque decimos que es muda, pero cumple una función. Su función es trasladarle un sonido largo a esta vocal. Bien. Le traslada un sonido largo y entonces llegamos a pronunciar take. Y aquí nos aparece la definición como verbo, nos dice que también puede ser un nombre, nos da sinónimos, nos da los opposites, los opuestos, y más abajo suele darnos a veces idioms. Idioms son expresiones que significa, digamos, algún tipo de dicho o frase que involucra la palabra. Nos lleva al orange, de donde viene la palabra, ¿verdad? Si proviene. En el inglés es importante fijarnos que hay vocablos que se parecen al español, son vocablos que descienden del latín, ¿verdad? Pasaron por el latín, pasaron por el francés y llegaron al inglés, porque el francés es uno de los antecesores del inglés, eso no se nos olvide. Entonces, algunas palabras se parecen más a las nuestras por la raíz latina, pero hay otras que son diferentes. Las que son diferentes vienen por lo general del Dutch, ¿verdad? Que sería el alemán, palabras relacionadas, digamos, a los anglosajones o a los sajones propiamente, que vendrían estando relacionados a los germanos. Y luego, ¿verdad? Nos aparece por acá otra definición, que este sí es del diccionario británico, pero notarán que, miren, es la misma pronunciación, no hay cambio. Bien, ahora, allí tendríamos esa situación. Tenemos también el verbo make en el material. Vean. Vamos a buscar make y vamos a encontrar la misma situación. Ponemos IPA y miren, aparece make. Nuevamente nos está diciendo, bueno, esta E es muda, pero nos dice que si hay una consonante antes de ella y la vocal A aparece aquí, la hacemos larga. Bueno, me voy a adelantar un poquito a lo que se viene después, pero es con el propósito de que ustedes vayan entendiendo que es importante reconocer los patrones de sonido en el idioma inglés y que esa E escrita nos dice mucho respecto de cómo vamos a pronunciar. Voy a ponerles una palabra que quizás algunos la conozcan y otras no. La palabra es tape. Tape. Si lo buscamos así, miren, de acuerdo al IPA, miren qué nos aparece. Es una palabra que tiene la estructura de al final, palabra con A, consonante y vocal E. Ya sabemos que esa vocal E es muda, pero nos está diciendo a esta A le vas a poner un sonido largo, le vas a poner el sonido A. Entonces vas a decir tape, tape. Y claro, luego la definición nos dice que puede ser a strip of cloth paper plastic with adhesive. Se refiere a la cinta adhesiva. Aquí nos dice adhesive tape o masking tape, lo que nosotros normalmente le llamamos el tirro, cinta adhesiva. O sea, eso podría ser una de las aplicaciones de la palabra tape. Pero también nos dice que puede ser tela, un pedazo delgado de tela. Nos dice que puede ser papel, metal, todo aquello que sea como una tira delgada de papel o metal. También nos dice que puede ser aplicado a lo que vendría siendo a la furniture, es decir, a los muebles. Y también nos dice que puede ser aplicado como un record, something, on a magnetic tape. Grabar algo, una grabación, una grabación. Bueno, esa es la definición. Ahora, vean qué interesante. Si le quitamos aquí la Magic E y lo dejamos así y le damos buscar, claro que hay una palabra que se escribe así en inglés. Cuando vamos a ver el IPA, nótese que aquí esta A ya no tiene el sonido A. Tiene otro sonido que es el que vamos a estudiar a continuación para esta vocal. Tiene el sonido I. Entonces, la falta de esa E me va a indicar a mí que la regla que vamos a aprender es que cuando hay una vocal,
una vocal en medio de dos consonantes, así como esta, una vocal en medio de dos consonantes, su sonido va a ser siempre un sonido corto. Entonces, esto ya no va a sonar como A, sino que va a sonar como I. Y esto va a sonar como tap, tap. En la otra decíamos tape. Y en este decimos tap, tape, tap. Son dos sonidos completamente diferentes. Aunque la escritura es muy parecida, lo único que le falta a esta es la letra E. Entonces, por eso se le llama Magic E, porque nos crea ese efecto de cambiar el sonido de una vocal que está adelante. Bueno, ahora, regresando al material, también es importante destacar, bueno, ya decíamos todas estas palabras que llevan lo que sería el diptongo AI, suenan a que terminan en AY, también suenan a EI, y estas palabras son bien relevantes, ¿verdad? Palabras que llevan EIGH. Ya vimos el ejemplo de neighbor, pero vamos a llevarnos acá esta otra, miren. Wait, wait. Vamos a ponerla acá. Y claro que nos van a aparecer las definiciones. Y nos interesa comprobar el IPA. Miren. ¿Qué nos está diciendo aquí el IPA? Nos dice que la conjunción de todas estas solo suena a A. Les decía, algunos dicen, mire, cuando vea la EIGH, solo haga sonar la EI, solo haga sonar esa. Pero recuerden que esta I es muy diferente a esta. No es lo mismo, son sonidos diferentes. El sonido, cuando lo veamos escrito así, es el I, como la del español. En cambio, esta es una más corta, es una que dura menos que la otra, es I, 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 I. Entonces, aquí tenemos A, wait, wait, para referirse al peso, ¿verdad? Normalmente eso se refiere al peso de un cuerpo. Wait, wait. Well, entonces ahí tendríamos eso. Regresando entonces ahora a lo que sería nuestro material, ya estaríamos dando por cerrado con esto el long A. Ya habríamos cubierto el sonido largo. No se nos olvide, aparece con la regla de la Magic E. De hecho, la Magic E no solo es para la A, vamos a ver que se repite con el resto de vocales. El diptongo AI, debemos de recordar que cuando veamos una AI escrita, debemos pronunciarla como A. El diptongo AY también se pronuncia como A y la combinación de E y GH se pronuncia como E. Para la siguiente clase, porque casi se nos acaba el tiempo, vamos a ir a ver, miren, el sonido de la short A o el sonido I. Es una mezcla entre A y E. Y ya nos adelantamos un poquito a explicar más o menos en dónde lo podemos encontrar. Es uno de los casos, porque vamos a darnos cuenta que a veces puede aparecer al principio de algunas palabras, ¿verdad? O en medio allí de algunas sílabas.